Buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Ana María Erazo Bolaños. Soy estudiante de la Universidad Iberoamericana de octavo semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. En esta oportunidad llevaremos a cabo una entrevista acerca de la atención a la diversidad, para lo cual nos acompaña la abogada Tatiana Arboleda, quien ha desempeñado su labor en este campo. Buenas tardes, abogada. Cuéntenos, dentro de su experiencia, ¿qué es la atención a la diversidad? Hola Anita, ¿cómo estás? Pues dentro de mi experiencia, la atención a la diversidad quiere decir pues que uno en el sistema colombiano trata con diferentes tipos de población, ¿ya? De hecho, Colombia, desde el marco de su constitución, aparece constituida como una nación multicultural y pluriétnica. Eso quiere decir que somos un estado en los que confluyen diferentes tipos de personas con diferentes características, tanto culturales como espirituales, como sexuales, y que la Constitución y las leyes protegen a ese tipo de población y tienen como cierto respeto hacia sus derechos y hacia su diferencia. En el marco de mis competencias y mis labores he tratado mucho con población población diversa, ¿no? Por ejemplo, entre esos con población campesina y con personas víctimas, por ejemplo, de desplazamiento forzado o diferente tipo de víctimas del conflicto armado interno que se vive en nuestra sociedad. Es muy importante tener un conocimiento sobre atención a esa diversidad. ¿Por qué? Porque el respeto hacia lo diverso quiere decir que la sociedad también tiene que prepararse para aceptar a personas que quizás no van con nuestro mismo tipo de pensamiento o con nuestra misma cultura. En el caso, por ejemplo, de lo que a mí me compete, yo trabajo en un juzgado de restitución de tierras. En este caso se trata mucho con este tipo de población campesina y desplazada. Entonces no es lo mismo, por ejemplo, atender a una persona de la ciudad que lo ha tenido todo, a una persona que vive en el campo, que ha sufrido en carne viva el conflicto armado, que atender a cualquier otro tipo de población. Entonces, formarse en ese tipo de cosas es un poquito como de tener un respeto hacia ellos y saber que ellos no están en las mismas condiciones de vida que nosotros. Y pues por ese lado pues me parece como muy importante encaminarse un poquito también en el conocimiento de ellos, en el respeto hacia ellos, en saber que como personas les ha tocado vivir un contexto muy diferente al nuestro, pero que sin embargo tienen nuestros mismos derechos y que incluso el Estado ha propiciado cierto tipo de facultades y cierto tipo de derechos que son especiales para reivindicarlos a ellos en sus derechos y en su condición como una cultura de pronto diversa o minoritaria, ¿no? Porque esto que les estoy hablando es principalmente en el caso de víctimas del conflicto, ¿no? Pero pues también existe población diversa, por ejemplo, con diversidad sexual o con diversidad de cultos, que también el Estado garantiza sus derechos y que las personas tenemos que estar preparadas para brindarles una adecuada atención independientemente de su condición como persona. Cuéntenos también cómo en el desempeño de sus labores creen importante tener conocimiento sobre la atención a diferentes tipos de población. Lo que te decía, me parece muy importante tener ese tipo de conocimiento porque a veces muchas personas en el ámbito de sus competencias o de sus labores atienden de igual manera a una persona que es de la ciudad, a una persona que es del campo, y no debería ser así, porque cuando tú estás con una persona del campo, tú te tienes que bajar al nivel del lenguaje que tienen ellos. Tú no puedes salirles con términos técnicos ni explicarles cosas de una manera como demasiado profesional, porque a veces las personas no tienen esa comprensión. Entonces es rebajarse también. Bueno, incluso está mal utilizar el término rebajarse, sino porque no es tampoco rebajarse, sino ponerse al mismo nivel de ellos y tener como una forma de acercamiento mucho más clara con ellos. Si es necesario de acompañarlo a una entidad, acompañarlo, explicarles de una manera como más pedagógica los procedimientos, qué es lo que tienen que hacer. Entonces es como un poquito también ponernos en esa condición de que no todos tenemos los mismos conocimientos. Hay gente a veces que van los campesinos a nuestras instalaciones y hay funcionarios que les dicen prácticamente todo en términos técnicos, que los dejan en las mismas. Un campesino a uno no le va a entender, por ejemplo, que es una prescripción o
o cosas de ese tipo. Entonces es un poquito también ponerse en ellos. Aparte de eso, tener como esa formación humana para poder tratarlos bien, tratarlos con respeto, para poder ponernos en sus condiciones. Hay veces gente que viene con traumas de la violencia demasiado profundos, demasiado grandes, y hay veces a uno que le toca hasta ser de psicólogo y escucharlos, porque a veces las víctimas o la población que es de ese tipo solo busca a veces también es eso, que la escuchen, que se pongan en sus zapatos, que entiendan que ellos vienen de un conflicto armado que quizás a nosotros no nos tocó vivir, pero a ellos sí les ha tocado, sí los ha marcado. Entonces es un poquito ponernos como en eso y entender que la diversidad es eso, ¿no? Que nosotros somos una comunidad que lo único que tenemos igual es nuestra diferencia. Todos somos diferentes. Entonces aceptarnos como tales, aceptarlo al otro y aceptarnos como personas diferentes, pero con los mismos derechos y con el mismo respeto a todos. Muchas gracias.